Que la bendición de Dios favorezca tu casa. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. En esta entrega estaremos hablando qué debemos de hacer para que podamos estudiar un texto, un pasaje o un libro de la palabra de Dios de manera más amplia, más profunda, y que tengamos una panorámica más completa del texto, pasaje o libro que estamos estudiando. Estaremos hablando acerca de los métodos históricos de los pasajes y textos de la Biblia. Los métodos históricos buscan el contexto que dio lugar a la existencia de los pasajes o de los textos bíblicos. Estos contextos se conocen como contextos históricos y son indispensables para comprender correctamente un pasaje de la Biblia. Este método trata de hallar el contexto histórico del texto en su sentido más amplio. Y para ello se hace uso de las siguientes categorías sociales, económicas, políticas e ideológicas. Este método busca ver la situación en que vivía el pueblo cuando se produjo el hecho narrado. Y hay varias preguntas que para nosotros saber cuál es el contexto político de un pasaje, el contexto ideológico, el contexto social, hay que hacerles varias preguntas al pasaje e investigarlas. Veamos. Está el contexto histórico sobre el autor. Esta tiene las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor de tal o cual libro que yo estoy estudiando? ¿Qué se sabe del autor en cuanto a su procedencia étnica, social y su idea, o sea, su forma de pensar? La pregunta número 3 en cuanto al contexto del autor es: ¿cuándo escribió el texto o libro? Lugar y fecha de composición. ¿Cuál es el propósito por el cual escribe? ¿Cuál es la situación histórica de lo narrado y del redactor? Recordemos que muchas veces en la escritura hay cosas que no sucedieron en el tiempo que se escribieron, sino que acontecieron anterior y antes, y luego se puso por escrito. Dios, por ejemplo, hubieron muchas cosas que se escribieron de Jesús. O sea, cuando se escriben los evangelios, ya se escriben en un tiempo en donde ya lo que se narra ya había pasado. A eso es que se refiere con esta pregunta acerca de la situación histórica de lo narrado y del redactor. Ahora vamos a ver las preguntas del contexto económico
del pasaje o texto que estamos estudiando. ¿Qué es lo que producían? Número 2, ¿cómo se producía? ¿Cómo se trabajaba? ¿Dónde se producía? Estas son las preguntas que debemos hacernos e investigar para conocer el contexto económico de un pasaje o libro de la Biblia. Ahora vamos a ver las preguntas que debemos responder acerca o para saber el contexto político de un pasaje. ¿Quién gobernaba? ¿Cómo gobernaba? ¿Para quién gobernaba? ¿Cuál fue su relación con el pueblo? ¿Cuál fue su relación con los otros grupos de poder? Recordemos que siempre la mayoría de gobiernos, siempre hay otros grupos alternos que por lo regular le hacen la oposición. La siguiente pregunta del contexto político que debemos hacernos es: ¿qué movimientos políticos de cambio había en esa época? ¿Había en los gobernantes sensibilidad social? Cuando respondemos a esas preguntas, entonces tendremos una idea completa, acabada, de lo que es el contexto político de un pasaje de la Biblia. Ahora vamos a ver las preguntas del contexto ideológico. Contexto ideológico. Pregunta número 1. ¿Qué pensaban los dirigentes sobre la vida? Número 2. ¿Qué es lo que el pueblo pensaba sobre lo que es la vida? ¿Qué es lo que el pueblo pensaba de la religión, de la política, de la sociedad, de los gobernantes? Ahí vemos, cuando estudiamos todo ese bloque de preguntas, nosotros podremos darnos cuenta del contexto ideológico, de lo que se creía en el tiempo que se escribió este o cual texto, este o cual libro. Ahora también falta el contexto redaccional. ¿Y cuáles son esas preguntas que debemos estudiar para saber el contexto redaccional del texto bíblico? Miren, el que escribe, ¿habla de su tiempo o de una época anterior? Recordemos que le dije que hay hechos que se narran que no sucedieron en el tiempo en que el autor lo escribió, sino que sucedieron antes. Segunda pregunta del contexto redaccional: ¿dónde y cuándo escribe? ¿Para quién escribe? ¿Dónde y cómo viven tanto el autor del pasaje o del libro como los destinatarios? ¿Por qué escribe? ¿A qué problemas y conflictos quiere responder el autor, el que escribe?
dicho pasaje, dicho libro. Ahora, luego de que nosotros realizamos todo ese bloque de preguntas que nos llevarán a saber los contextos históricos de los textos de la Biblia, ideológico, contexto político, contexto económico, contexto redaccional. Entonces, tendremos una última tarea como teólogos de la palabra, como estudiosos de la palabra, como aquellos que no solamente estudian la Biblia como un documento histórico, sino que entendemos que en la Biblia hay un mensaje que sirvió para su tiempo, pero que ese mensaje ha trascendido los siglos y todavía continúa respondiendo a las problemáticas del ser humano. Y en esta parte se le llama el acercamiento teológico. Aquí lo que se trata de ver es la realidad histórica de Dios. Él actúa en la historia para salvar y para liberar. En el acercamiento, vuelvo y repito, en el acercamiento teológico, aquí es donde se trata de ver esa realidad histórica de Dios, o sea, donde vemos el actuar de Dios en la historia. Y hay un bloque de preguntas que nos van a ayudar a tener un buen acercamiento teológico del pasaje o del texto. Las preguntas básicas son: ¿dónde está Dios en el pasaje? La pregunta número 2: ¿cuál es el rostro de Dios que se revela en el pasaje? ¿Cómo Dios se muestra en el pasaje? ¿Cuál es su rostro? Número 3: ¿cuál es el mensaje de Dios para ese contexto? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ese contexto? Número 4: ¿dónde encuentro el rostro de Dios en el pasaje? Porque recordemos que Dios no solamente actúa de manera directa, sino que Dios se manifiesta muchas veces a través de hombres y de mujeres, a través de ángeles. Y en estos últimos tiempos, su mayor expresión de revelación es en la persona de su Hijo, Jesucristo. La otra pregunta es: ¿por medio de quién se manifiesta? Si fue a través de un ángel, a través de un hombre, etc. ¿Cómo se manifiesta? Hay un ejemplo que yo creo que es muy bueno, y es la historia del buen samaritano. ¿Dónde encontramos el rostro de Dios? ¿En el sacerdote? ¿En el levita? ¿O en el samaritano? Así que, mis amados hermanos, amigos, cada bloque de preguntas
si lo pones en práctica en el estudio de la Biblia, te va a ayudar a tener un conocimiento más acabado de lo que son los contextos históricos de la palabra o de los textos que se registran en la Biblia, que contiene, que es la palabra de Dios. Espero que estas herramientas que he compartido contigo acerca de cómo estudiar la Biblia utilizando los métodos históricos te sean de gran beneficio. Nos veremos en una próxima entrega. Así que recuerda, estudiar la Biblia para un cristiano no debería ser una opción, sino una necesidad. Dios te bendiga.